el sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar, ¿quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Buenas tardes, hermanos todos, bienvenidos a este taller donde, contando con la intención de los obispos de todo nuestro país, a partir del día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, del nacimiento de Jesús, de la encarnación, hablamos de la vida, y en este tiempo de Pascua pues celebramos la vida plena, no nada más una vida en sí como tal, sino una vida plena que nos da nuestro Señor Jesucristo con su resurrección. Es lo que celebramos en la Pascua, el triunfo sobre la muerte, el triunfo de la vida. Dios es la vida misma y como creador nos ha dado vida. Pero en estas épocas, pues, ¿qué clase de vida llevamos? ¿Qué clase de vida vivimos? ¿Y a qué clase de vida estamos llamados? Eso es el objetivo de este taller. Que recuerden, lo estamos haciendo en esa metodología aplicada sobre todo desde los años 60 por todos los obispos de América Latina. El método del ver, juzgar, actuar. Y para que conozcamos un poquito más a fondo, pues esta encíclica del Papa Francisco de noviembre del 2020, que se llama Fratelli Tutti, que habla sobre la fraternidad y la amistad social. Fratelli Tutti pues significa hermanos todos. Entonces todos tenemos que partir de un derecho a la vida, pero ¿qué clase de vida? Y entonces no sé si recuerden en la anterior sesión hace 8 días que empezamos a ver lo íbamos a ver de 3 maneras. El aspecto meramente humano, el aspecto antropológico, que casi lo terminamos y por eso hoy va a ser la culminación de este primer aspecto. Ya Dios mediante, la próxima semana nos basaremos en el aspecto teológico de la vida, ahora sí, usando, como dicen comúnmente, más la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero en este primer aspecto antropológico, pues nos apoyamos en la ciencia misma. Hoy vamos a culminar este paso y lo vamos a hacer fundamentándonos precisamente en esta encíclica Fratelli Tutti, porque al final de cuentas también es el objetivo, conocer más este documento de la Iglesia del Papa Francisco. Así es que bienvenidos todos, hermanos, en esta tarde del miércoles 14 de abril. Vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón y nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Pues recuerden, hermanos, los que puedan tener a la mano, los que hayan podido adquirir o bajar de internet este documento del Papa, pues tenerlo listo. Si no, pues no hay problema. Y ojalá que también puedan tener a la mano papel y lápiz para que pues vayamos participando en este taller.
Entonces, vamos a comenzar. Hace 8 días empezábamos a ver de dónde está basado el por qué la iglesia, su primer cometido, ¿cuál es? La vida. Y partiendo de la realidad que vivimos en las distintas culturas, pero eso es bien importante, ¿de qué nos dice la ciencia? El primer paso que hicimos es, la ciencia nos dice que desde el momento de la concepción inicia la vida de un nuevo individuo que pertenece a la especie humana. ¿No se acuerdan? Esos aspectos, el ontológico, metafísico, y dice, pues hasta ahí llega la ciencia, nos dice, inicia una nueva vida. Y habíamos hablado también que partiendo de la filosofía, la antropología, la metafísica y la ontología, pues vamos a ver cuál es el concepto de la persona. Y habíamos empezado a ver que un primer rasgo de la vida pues es la dignidad, porque no pertenecemos a otra especie, como los otros animales, como los vegetales, los minerales. Aquí está hecho de mosaico de piedra en el piso del templo. Nosotros pertenecemos a la especie humana, y entonces la vida es el primer derecho que tenemos todos, la vida. Y por lo tanto, al tener la vida, tenemos una dignidad propia. Y habíamos dicho también derechos inviolables. Y habíamos hecho como una especie de definición. La dignidad humana es la inviolabilidad que posee cada persona. Y aquí es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué la iglesia está en contra del aborto? ¿Por qué la iglesia está en contra de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Por qué la iglesia está en favor de esa vida desde la concepción, no hasta que sale del vientre materno ese nuevo ser vivo, sino desde la concepción misma? ¿Por qué defiende el matrimonio como entre un hombre y una mujer? ¿Por qué no está a favor de la eutanasia, que es ayudar a que otro muera? No esperar a la muerte natural, sino darle o ayudarle, como diciendo, como adelantando el proceso de muerte. Porque es bien básico lo que les dije hace 8 días. Porque la persona humana tiene la dignidad humana de que es un sujeto, no un objeto. Claro, cuando se defiende de que incluso las leyes, algunos médicos dicen, cuando ese nuevo ser vivo está en el vientre materno, lo cosifica, o sea, lo toma como una cosa. Por eso le llama no embrión, que ya es algo humano. O sea, ya estamos hablando de una nueva vida. Sino le habla que es un feto, un producto, y lo va cosificando. Cuando yo abuso del otro, también lo voy cosificando. Cuando se viola o a los niños, sean hombres o mujeres, o a los adolescentes, o a los jóvenes, o a cualquier persona,
cuando hay una violación sexual, pues ¿qué está pasando? Que está cosificando a la persona, viéndola nada más como un objeto, que lo uso para satisfacer mi placer. Por ejemplo, cuando hay violencia física en casa o en otros ambientes, ya no está tratando al ser humano como tal. Disculpen la expresión que voy a usar. Pues más bien lo agarran como costal de box. De esos costales que cuelgan para que el boxeador nada más le esté dando y dando y dando. Ya no, el hombre ya no la toma a la mujer como su pareja, como un igual entre sí, sino pues alguien que me sirva. Y si no me sirve, pobre, ¿cómo le va? Cuando se maltrata a los ancianos, por ejemplo. Cuando en la calle, normalmente eso lo hacen más los hombres, aunque las mujeres ya también andan entrando, pero no son tan obvias, tan cínicas como el hombre. Que la voltean a ver y como decían antes la frase, pues casi la desnudan con la mirada. Porque es nada más la morbosidad, nada más por ver el cuerpo humano. Pero nada más haciéndole ese objeto. Una cosa. Entonces para nosotros debe ser bien importante esto. Los ancianos. Sí, a lo mejor la persona ya no tiene remedio su enfermedad. Tiene una enfermedad incurable. Pero sigue siendo un sujeto. Y en esta encíclica el Papa denuncia muchas de las cosas que se hacen hoy en día en contra de la dignidad humana. Yo les hablé la esclavitud, la trata de personas. Por ejemplo, lo que vimos aquella ocasión, de que unos hombres ahí en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, dos personas que llevan a dos niños, y que hicieron, la subieron por el muro y desde la altura ahí echaron al otro lado a las dos niñas de 3 y 5 años. Y en cuanto hicieron eso, ¿qué hicieron estos hombres? Se fueron, porque a ellos no les importa la vida de esas niñas, sino el dinero, que obtienen. ¿Cuántas mujeres engañadas, por ejemplo, por el Facebook, de que encuentran el amor de su vida y se conocen físicamente, y qué pasa con ellas? Después ya no saben de ellas. ¿Cuántas son llevadas a antros de vicio para venderse, pero ni siquiera para ellos es el beneficio, para ellas, sino para quienes las están abusando de ellas, porque son nada más una mercancía? ¿En cuántas empresas que los trabajadores son tomados de acuerdo a la producción? El mercantilismo. ¿Me sirves para producir? Sigue trabajando. ¿Ya no me sirves? Tan fácil. Por eso el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha hablado del descarte, porque vamos descartando a los que parece que no nos sirven o no le sirven a la sociedad. ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos discapacitados? Y puedo seguir poniendo más ejemplos de esto, donde el ser humano ya no es tratado como un sujeto, sino como un objeto. El ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. Para eso, por ejemplo, les recuerdo en el número 24 de esta encíclica del Papa, ¿qué nos dice? Cuando hablábamos de esa esclavitud, cuando todavía hay millones de personas, niños, hombres, mujeres, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud.
La raíz de la esclavitud se encuentra en una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. Y nosotros sabemos, o deberíamos saber, que la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, en estos ambientes actuales, ¿cuántas quedan privadas de la libertad, mercantilizadas, reducidas a esa persona a ser propiedad de otro, con la fuerza o el engaño? Ahí están las redes sociales, o la construcción física. ¿Qué es la constricción? Nosotros conocemos más la palabra construcción, que es construir, formar, crecer, desarrollar. Y la constricción es aniquilar, borrar. Por eso, en estos casos que les hablaba, el ser humano es tratado entonces como objeto, como un medio. El violador, el abusador de otras personas, pues trata a los demás como un medio para satisfacer sus necesidades u obtener alguna riqueza. ¿Cómo le llaman esa palabra? Suena bien fea en esto, pero bueno. Cuando regentean a las mujeres que están en los antros de vicio. Y nada más por ese beneficio, el narcotráfico mismo. No les importa las vidas humanas que están en juego, en riesgo, porque interesa más el beneficio. Y por eso las personas, a ver, acuérdense aquellas personas, hombres o mujeres, mucho más mujeres. Híjole, se oye bien feo, pero cuando las usan como mulas, así le llaman, que hasta se deben de meter en su cuerpo la droga para pasarla de un país a otro o de un lugar a otro, y a veces con las consecuencias mismas de que se rompen una de las bolsas dentro. ¿Y qué le pasa a esa persona? Muere. ¿Y alguien se hace cargo de ella? Nadie, porque es usada, un medio y no un fin. Por eso el Papa nos ha recordado todo esto. Y además hemos hablado que hay dos tipos de dignidad, la llamada ontológica, es decir, la dignidad que poseemos nada más simplemente por ser seres humanos. Y esa dignidad no depende de nuestros actos, es decir, cómo nos portamos, sino depende simplemente de que somos seres humanos. Esa es la dignidad ontológica. Está la dignidad antropológica o moral. O sea, todavía no entramos en el terreno religioso. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Pero ya desde el terreno antropológico moral, pues sí, la dignidad de la persona también va a depender, ahí sí, de nuestros actos. Si hacemos actos buenos, ¿en qué nos convertimos? En mejores o peores personas, en buenas. Pero si hacemos actos malos, nos convertimos en peores personas. Y habíamos visto de las características de la dignidad humana, que el ser humano cualitativamente, no cuantitativamente, cualitativamente es la calidad. Cuantitativamente, lo dije hace 8 días también, es cantidad. La dignidad humana nos hace superiores a cualquier otro ser vivo. Entonces la dignidad humana es mayor. Pero además esta dignidad no admite grados. Por eso no estamos hablando todavía de la dignidad moral.
¿Por qué? Porque tú eres persona y vales lo mismo que los demás. Por eso ya en la encíclica hace 8 días hablábamos de primero, la igualdad en los derechos, luego la solidaridad. Y por eso, ese respeto a esa dignidad humana debe ser implementada en leyes, llámenle civiles, o llámenle como le llamamos el derecho positivo. Leyes que vayan a proteger, ¿cómo le llaman a esta parte? Custodiar. Hay otra que usan mucho los políticos, pero bueno, la misma dignidad de las personas. Pero además esa dignidad, dijimos hace 8 días, es irrenunciable. O sea, aunque tú no la quieras, tú tienes esa dignidad. ¿Por qué? Porque simplemente eres un ser humano. Aunque te peguen. Es que disculpen las frases que digo, pero ni modo, es la realidad de nuestra vida, dura. Aunque te violen, aunque los otros te vean como un objeto, o te utilicen solamente, por ejemplo, cuántos esposos utilizan solamente a su señora, a sus esposas, pues nada más para ser sirvientas. Y cuando nada más traen la pasión, ahora sí te uso, así se hablaba, te uso como mujer. Pero de ahí, ya ven que lo dicen, si no puede tener hijos, no sirve como mujer. O sea, aunque pase todo eso, tu dignidad está ahí. Que no la reconozcan otros, que no la defiendan otros. E incluso a veces hasta la misma persona, cuando llegan a decir personas, pues por necesidades te vendí mi cuerpo, o vendo mi cuerpo, la prostitución. Pues vendo droga, vendo alcohol, promuevo todo eso. De todos modos, ese ser humano tiene una dignidad y que se conserva hasta la muerte, sí, desde que es concebido, no nada más nacido, desde que es concebido. Por eso la iglesia va a estar en contra del aborto. ¿Por qué? Porque debe, ya me acordé la palabra, ya me acordé, se usa en el lenguaje político, porque las mismas leyes, la misma sociedad, y no se diga la religión con mayor razón, debe tutelar, esa es la palabra técnica, debe tutelar, es decir, cuidar, proteger, defender esa dignidad. Y desde la concepción hasta la muerte. Y habíamos hablado ya un poquito, y vamos a entrar a este terreno. Por lo tanto, esa persona que tiene una dignidad tiene unos derechos, pero a la vez también deberes, es decir, tienes cosas que te deben beneficiar, pero también tú tienes que hacer cosas que debes de cumplir. Se llaman derechos y deberes. ¿De dónde brotan? De su propia dignidad. ¿Qué características tienen? Pues que son universales. O sea, es de todo ser humano, hombre o mujer, de cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier país, de lo que sea. Por eso son derechos universales, inviolables. O sea, nadie puede atentar contra eso. Y aunque, como dije en los ejemplos que les dije hace rato, yo no puedo renunciar, y menos dejar que otros renuncien a esa dignidad. Porque no es la sociedad la que otorga esos derechos, sino que nacen simplemente por el hecho de ser persona. Y están fundamentados en la propia naturaleza humana. Por eso nos dice el Papa Francisco en el número 22.
de esta encíclica Fratelli Tutti, está denunciando las situaciones de que precisamente en estas épocas no se reconocen esos derechos humanos como universales. Es más, dice, se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de esos derechos, nos dice el Papa, es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta esa dignidad, sus derechos son reconocidos y tutelados, entonces pues esa sociedad es sana, madura y en crecimiento. Pero observando las sociedades contemporáneas, eso lo dije hace 8 días, pues ¿cuántas veces vemos contradicciones de que está la famosa Carta de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos Universales? ¿Y en cuántos lugares ni se aplica? ¿Por qué? Porque en este mundo seguimos viendo que persisten numerosas formas de injusticia, incluso a veces con visiones antropológicas reductivas, y aunque no lo queramos aceptar o creer, por modelos económicos basados en las ganancias, que no duden en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Por eso, para hacer esto, ¿qué necesitamos? Pasar al siguiente momento, que si hay un respeto a la dignidad, se reconocen esos derechos, ¿a dónde se piensa llegar? A la solidaridad entre todos. Y esto, lástima que luego nosotros, pues muchas veces creemos que la religión es solo para persinarse o rezar. Y muchas otras actividades que sí hace la iglesia no se toman muy en cuenta. Incluso los sacerdotes se cree que solo están para celebrar misa. Y como por ejemplo en la pandemia, pues no se celebran muchas misas, ¿qué hace mientras el padre? Pues nada más está rascando la panza. Les platico rápido una anécdota de este tipo. En un lugar de La Mancha, estoy hablando ahorita de otra galaxia, no vayan a, ¿cómo dicen? Si hay alguna coincidencia con algo de la vida real, es mera coincidencia. Terminó la celebración de la Santa Misa. Más o menos la hora era a las 7, la misa. Cada día había misa de 7. Entonces la misa termina como, póngale, 20 minutos antes de las 8 de la noche. Y al término de la misa se me acerca una persona y me pide la bendición de un vehículo, un auto. Y en el lugar donde estaba, pues el atrio es grande. Entonces ya nada más le dije, pues mete el vehículo, está allá afuera en la calle, en el estacionamiento. Métalo acá al atrio y ahorita voy a bendecir. Ya nada más me quedé con el alba, es lo que traigo puesto. Y salí al atrio, pero todavía no metían el auto. Entonces ya estaba parado esperando que metieran el vehículo al atrio. Y una de las personas que había estado en la misa sale y me ve y se me acerca y que me dice, padre, ya a descansar. Digo, no. Y así con cara de sorpresa me dice, ¿a poco va a haber otra misa? Pues porque creen que solo trabajamos cuando hacemos la misa. Pues no. Y algunos hasta todavía se asombran de que ¿a poco sí tiene trabajo cuando no hay misas? Por ejemplo, yo para preparar esto, bueno, yo no le sé mucho a la tecnología.
estar subiendo los videos para o Facebook o YouTube me cuesta trabajar, pero le dedico tiempo. Y así muchas otras cosas. La atención de la gente en algunos casos de consulta espiritual, algunos, como ahora ya se puede hacer, pues algunas confesiones por medio de citas, así. Pero muchas veces pues, creen que la iglesia es solo el templo. ¿Por qué dije todo esto? La iglesia también tiene una doctrina social. O sea, sí tiene que ver con la sociedad misma. Pues está en la misma sociedad, está en este mismo mundo. De acuerdo a un compendio que tiene la iglesia sobre la doctrina social, el Papa San Juan XXIII, en una encíclica que es la más conocida de él sobre las cuestiones sociales, en latín se llama Mater et Magistra, que, refiriendo hacia la iglesia en español, sería la iglesia como madre y maestra. ¿Qué nos dice? Que la dignidad humana agrupa a todos los hombres en una única y sola familia. O sea, sí somos individuales, pero como lo decían desde el principio, desde la semana pasada, el Papa Francisco, pero estamos en el mismo mundo todos, entonces no estamos aislados. Es más, la definición filosófica del ser humano, ser sociable por naturaleza. Pablo VI, en otro documento referido a lo social, que se llama Populorum Progressio. Bueno, hasta si quieren, estas dos encíclicas que les estoy nombrando, hasta el Cantinflas las nombra en su película. Si no, vuelvan a ver la película El Padrecito, cuando estaba hablando con este actor Ángel Garaza sobre las cuestiones sociales, y hasta le decía que le decía del padre Danubio, que era el padre Damián, que decía, ¿cómo usted sabe esto? Y luego, ¿cómo se comporta? Cita estas Populorum Progressio, en latín, en español es el progreso de los pueblos. Decía San Pablo VI, el desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad. Somos seres individuales, sí, pero tenemos todos una necesidad de unos con otros. Y sigue diciendo San Pablo VI, donde todos nos encontremos como hermanos, como hijos de Dios. Entonces, en ese aspecto, Papa Francisco, ¿qué nos dice? En el número 30, en el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad, otra vez la realidad que nos golpea, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan. Y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. ¿Por qué? Porque impera una indiferencia cómoda, fría y tristemente globalizada. O sea, eso se da en cualquier región del mundo. Hace rato, cuando estaba todavía dándole el último, afinando los detalles para este taller, me puse a leer un poco otro documento del Papa Francisco que se llama Amoris Laetitia, que es la alegría del amor en las familias. Y ahí va viendo, desarrollando el Papa, cuántas cosas que atacan a los fundamentos de la familia. Ya iba declarando, ¿no?
lo de relaciones que están un tiempo y a la mera hora después, cada quien se va por su lado. Y después se emprenden la vida con otras parejas, ya engendraron hijos y luego engendran hijos con la otra pareja. ¿Y qué pasa? Que luego vienen choques. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? Cuando los enamorados, ahora sí encontré el amor de mi vida, no aquel, no aquella que me dejó o dejé. Y dicen, bueno, ya traes hijos, o sea, del otro, así dicen normalmente a la mujer. Pero yo los voy a querer como si fueran míos. No. En la práctica ya ven que no faltan los consejos de los hombres y mujeres de buena voluntad, que empiezan, no, yo que tú, si ni son mis hijos, yo nada más atiendo a los míos, no a los del otro. Y se van rompiendo y van viendo problemas. ¿En cuántos hogares ya está nada más o el padre, menos común, y más común, la madre sola, las madres solteras o viudas? ¿Y qué hacen? Los ancianos. Así va desarrollando Amoris Laetitia esos problemas. Y por eso, ¿por qué? Porque ya nos dice el Papa Francisco, ya no nos vemos como hermanos. ¿Y de dónde parte? Pues de creer, el hombre mismo, de creer que podemos ser todopoderosos. Y olvidar que estamos todos en la misma barca, o sea, el mismo mundo. Y este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos, pues incluso lleva a un cinismo de la misma sociedad. Y lo peor, se van nombrando sociedades modernas, progresistas. ¿Y cuánto va dejando de dolor, de destrucción, de muerte? Incluso con la pandemia, ¿cuántos hemos sido testigos? El aislamiento, pero no nada más originado por la pandemia. Cuando se maneja el egoísmo, la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses, dice el Papa, todo eso jamás será el camino. ¿Para qué? Para devolver la esperanza y obrar una renovación. Que es la cercanía, la cultura del encuentro. Y en los siguientes números el Papa va desglosando esa cultura del encuentro, cómo está atacada. Los medios digitales, en lugar de acercarnos más y más, ¿en qué nos ha convertido? Que cada quien encerrado en su mundo, aislados. ¿A cuántos ancianos han aislado de los demás? Los discapacitados. Mujeres, como lo dije hace 8 días, doblemente pobres, porque no les dan oportunidad de crecimiento y luego abusan y las maltratan. Sigue habiendo todos esos problemas. Por eso el Papa dice, el aislamiento no, cercanía sí, cultura del enfrentamiento no, que es lo que vimos en estos días, plantones en una institución que según luchando por sus derechos, pero amenazando, desvirtuando. A ver, sobre todo parece que es más en Twitter. ¿Qué de constructivos son las conversaciones o los disque encuentros en Twitter? Y de un 100%, por lo menos el 60 o 70% de todo ese universo de twitters, ¿qué son? Agresiones, insultos, incluso amenazas. Porque el Papa también dice en los siguientes números, queremos disolver al que piensa diferente de mí. Por eso decía, enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. ¿Y por qué? Porque luego lo dice en el mismo número 5 de este documento. Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad.
y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. El Papa Francisco en el número 32 nos dice: el COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial, donde el mal de uno perjudica a todos, que nadie se salva solo y que únicamente es posible salvarse juntos. En México, bueno, antes de llegar a México, ya en el próximo septiembre se van a cumplir 20 años del atentado a las llamadas Torres Gemelas allá en Nueva York, Estados Unidos. ¿Y qué fenómeno se dio aparte de la tragedia? Todos los que vivían allá lo decían, que antes de esos atentados, ¿cómo se veía la gente? Porque era un mundanal, es un mundanal de gente en Nueva York. ¿Cómo se veía la gente? Pues más bien no se veía. Ustedes ven escenas de películas o de la vida real, como era antes. Ríos y ríos de gentes caminando por las calles de esa ciudad. Pero ¿quién realmente se conocía? ¿Quién realmente se ayudaba entre sí? Ni se miraban a los ojos. Bueno, y tampoco, porque cada quien va en su celular caminando y va con el celular en lugar de ver, incluso hasta de ver por dónde camina. Pero ¿qué sucede al atentado de esas Torres Gemelas? Que ahora sí ya se empiezan a ver a los ojos. ¿Buscando qué? Ayuda. Buscando ser salvados, rescatados. Ahora sí abrieron los ojos para ver al otro. Aunque claro, después, sí, para ver al otro, pero con sospecha. Si no, pregúntenles a todos los musulmanes que habitaban en Nueva York cómo les iba. Porque como dijeron que los musulmanes son los que habían secuestrado los aviones y habían hecho esa tragedia, pues entonces ya veían que todo musulmán era mal. Y lo sabían. Lo que sucede con los hispanos en Estados Unidos también, ¿cuántas veces son ataques de discriminación, racismo contra ellos? Ahora sí los ven, pero para juzgarlos, criticarlos. Aquí en México no somos exentos de eso también, ¿eh? ¿Por qué? La basura. Todos somos responsables en tirarla donde debe de ser. Y si no, pregunten a la barda de aquí atrás de la misma parroquia cómo está ese lugar. ¿Cuándo nos vemos? Pues sí, cuando hay sismos o ciclones, huracanes devastadores, parece que nos unimos entre todos y ayudar a rescatar cuerpos, a meterse entre los escombros, a mandar medicinas, víveres, sí, ahí nos volcamos todos, sí. Y después, a ver, ¿sigues mandando alguna ayuda a Tabasco? ¿Se acuerdan que hubo el desbordamiento de algunas presas en Chiapas o Tabasco? Que inclusive algunas las inundaron para desfogar la presa. ¿Les sigues mandando víveres a ellos? Porque a poco, después de 1 o 2 años, ya se le acabaron sus necesidades, ya no necesita nada. O los mismos del sismo de, ¿qué fue? 2017, ahí en la Ciudad de México. Igual en septiembre. ¿Cuántos todavía no tienen casa? ¿Cuántos no les terminan de arreglar sus casas? ¿Y cuántas veces ya nos olvidamos de ellos? Por ejemplo, los niños de la calle, de algunos que mataron ahí en el centro histórico hace un tiempo, que según se iba a hacer algo por los niños de la calle. ¿Nos ha preocupado eso? Aquella vez de una foto
¿cómo dicen que fue? Viral, de aquel niño pequeñito que le toman la foto allí en la playa de muerto. ¿Qué hacemos nosotros por los migrantes? En este documento, el Papa denuncia todo eso al migrante se le ve como un peligro. Parece que sí estamos ayudando. Por ejemplo, dice, los ejemplos, no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores en esta pandemia, porque parecía que le entrábamos todos a ayudar al otro. Pero ¿qué nos ha hecho ver esto? Nos hemos alimentado con sueños, no con realidades. De esplendor y grandeza, y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones, redes sociales, digitales, todo eso. Y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Dice el Papa, si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se quedará ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. ¿Cuántos se quedaron sin empleo y no lo han recuperado? ¿Cuántos perdieron a un ser querido? Bueno, yo no le llamo perder. Murió un ser querido y a veces era el que sostenía el hogar económicamente. ¿Cuántos apenas decían, no, se murió aquel de COVID? Uy, la familia, no. Fuchi, como si fuera una peste, aléjate de ellos, no te vayas a contaminar. ¿Y cuántos vieron por sus necesidades? Para colmo, dice el Papa, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo. Que es el Trump, que no vengan, mejor que se queden en México, porque nos van a contaminar. ¿Qué está pasando con la situación migratoria en nuestro país? Volvemos al COVID. ¿Dónde están las vacunas? ¿Cuántos países no tienen ni una vacuna todavía? México no se ha puesto a repartir a los más pobres, países más pobres. Ya nos dirán, si a duras penas va pudiendo con lo propio. Exactamente. Cada país se está encerrando. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que está atacado ese sentido de la solidaridad entre nosotros. Y por eso que necesitamos ya casi para finalizar esta. Nos dice el Papa emérito Benedicto XVI, la vida es el primero de los bienes recibidos de Dios y es el fundamento de todos los demás. Garantizar el derecho a la vida a todos y de manera igual para todos es un deber de cuyo cumplimiento depende el futuro de la humanidad. Eso lo dijo en el año 2007. Por eso todos se acuerdan que ya en el actuar de hace 8 días les dije que puedes hacer tú personal y comunitariamente por defender la vida, porque nos sigue diciendo. Tenemos todos la responsabilidad de promover esta cultura de la vida. No es solamente una cuestión de fe. En el número 18 de nuevo el Papa nos habla sobre esto. Cuando dice partes de la humanidad parecen sacrificadas en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites, pero no consideran las personas, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía nos son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos.
Todos tenemos la responsabilidad de promover la cultura de la vida. Y si le agregas la fe, peor aún o mejor aún. Es una cuestión de humanidad. Porque no puede resultaros indiferente lo que le pasa al otro. Sobre todo si ese otro está en un estado de necesidad o fragilidad. Yo lo digo siempre. ¿A cuántos enfermos has ido a visitar esta semana sin que sea de tu familia? ¿A cuántos aunque sea les has llevado un cuarto de kilo de tortilla? Un poquito de arroz y lo compartes. Tu pobreza la compartes con los más pobres que tú. Si nos vamos a un terreno más amplio, por ejemplo, padre de familia, ¿de veras estás puesto a escuchar lo que hablan tus hijos? De tratar de entenderlos, comprenderlos, siendo pacientes con ellos. Realmente como hijo has sabido amar y apreciar y respetar a tus padres y obedecerlos. ¿Te has preocupado por la situación de los ancianos que hay en tu comunidad? Ahora el anciano está en tu propia familia. ¿Cómo nos tratamos? Todo eso. Por eso el Papa Francisco nos quiere alertar de todo esto. ¿Por qué? Porque ya no se está considerando a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar. Sean no nacidos o ancianos. Porque esos maltratos y todo eso que vemos en la sociedad actual pues abre las puertas a la llamada cultura de la muerte. ¿Cuánta muerte vemos en las familias? Y no me refiero nada más a la física. Muerte al amor, a la comprensión, a la tolerancia, al respeto, a la paciencia, es más, al perdón. ¿Cuántos están en la cultura de la muerte? Porque están atados a los vicios, el alcohol, las drogas, la sexualidad. ¿Por qué lo dije? Porque la iglesia está en contra de esas relaciones fuera del matrimonio. Porque nada más está cosificando al ser humano. ¿Me eres útil? Órale. ¿Te gusta o me gustas? Pues órale. Mercantilizar. ¿Qué tanto voy a dar en una relación de pareja? ¿Y qué tanto me van a dar? ¿Me conviene? Le entro. ¿No me conviene? No le entro. No, nada más 1 o 2 hijos. No, porque ¿cómo los mantengo? Pura conveniencia. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia ante esto? Otro documento, si dije hace rato que no conocemos la doctrina social de la iglesia, menos estas otras. Hay otro documento de la iglesia que se llama Evangelium Vitae. Y dirán, ¿what? Evangelium o Evangelium Vitae, que en español sería la buena nueva, la buena noticia o el evangelio de la vida. ¿Y qué dice este documento en el número 5? Escucha, respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Repito, son cuatro tareas. Respeta, por eso respeta tu cuerpo y el cuerpo de los demás. No los cosifiques. Defiende la vida de los no nacidos, la de los ancianos,
Ama, no a tu criterio o conveniencia. Sirve a la vida. Yo le agrego lucha por la vida. ¿Cuál? Toda vida humana. Y ojalá que valoren esto, porque esta va a ser una de las partes que vamos a pasar. Porque este es el ver. Vamos a pasar ahora a este, porque es un taller. Ahí te va el trabajo. En el ver, juzgar y actuar. Yo te pediré en una hoja de papel o en los comentarios que pueden poner aquí en la transmisión de Facebook o en tu teléfono, en tus notas, anota. ¿Cuál es la realidad que tú ves en tu casa, en tu calle, en tu colonia, barrio, en tu municipio, en tu comunidad parroquial? Anota. Decía el documento de Aparecida, luces y sombras, es decir, cosas positivas, luces, sombras, cosas negativas. ¿De qué? Por el tiempo te lo voy a dejar de tarea. Anota la realidad que viven los niños. No lo que ves en la televisión, en otros lugares, en otro país, en otra colonia, en otro. No. La realidad que viven los niños en tu casa, en tu calle, en tu colonia o barrio, en tu municipio, en tu comunidad parroquial. Luces y sombras. Cosas positivas, cosas negativas. Niños, dijimos. Otro, lo mismo, pero de los adolescentes y jóvenes. Ya saben lo que sigue. Lo mismo en que adultos. ¿Qué realidad viven los adultos? Positivamente, negativamente. Siguiente categoría. Las parejas. Yo no dije matrimonios, porque hay muchos que no están casados por la iglesia, pero viven en pareja, entonces yo pongo parejas, luces y sombras. De la realidad, otra vez, tu casa, tu calle, tu colonia, barrio, tu municipio, tu comunidad parroquial. Y claro, los ancianos, los adultos mayores o ancianos. ¿Qué realidad viven ellos en tu casa, en tu calle, en tu colonia o barrio, en tu municipio, en tu comunidad parroquial? Si tienes a la mano el ejemplar de Fratelli Tutti, o puedes bajarlo por internet, vamos a juzgar de acuerdo a lo que veas, de acuerdo a lo que dice el Papa Francisco en esta encíclica. Confróntalo.
porque vamos a pasar al juzgar. Si puedes bajarlo por internet, es gratis. Fratelli Tutti. Si ya tienes el ejemplar impreso como acá, pues también busquen la manera y lean del número 17 al número 24 de esta encíclica. Y ya en la parte del actuar, es decir, el qué hacer, de nuevo te voy a pedir un propósito. ¿Te acuerdas que hace 8 días te dejé la tarea? ¿Cómo voy a promover, defender y respetar la vida? No la muerte. Por eso, no el aborto, no los homicidios, no la trata de personas, etc. ¿Qué voy a hacer? A nivel personal, familiar y comunitario, tanto en la sociedad civil como en mi iglesia. Propósitos para respetar, promover y defender la vida. Acciones concretas. Eso ya te lo había dejado hace 8 días, pero te lo vuelvo a dejar de tarea. ¿Qué vas a hacer tú? A ver si repito el trabajo de este taller de hoy. Vas a anotar, como es el ver, la realidad de tu casa, calle, colonia, barrio, municipio, comunidad parroquial, luces y sombras, niños, adolescentes y jóvenes, adultos, parejas, ancianos. Ojalá que todos puedan leer en el juzgar, o sea, iluminar. ¿Qué dice la iglesia sobre esto? Que leas de los números del 17 al 24 de este documento, Fratelli Tutti. En internet búscalo y lo puedes bajar y puedes leerlo en los lugares donde puedes comprarlo. Está a la venta en el impreso para que leas del 17, los números 17 al 24. No son las páginas del libro, son los números del documento. Y por último, tus propósitos personales, familiares, comunitarios. Y comunitarios es sociedad, iglesia. ¿De qué? Respetar, promover y defender la vida. ¿Qué voy a hacer yo? Igual ojalá si te pones esos propósitos y puedes ponerlos en los comentarios que ponen luego en la transmisión, puedes hacerlo o anótalos en tus libretas. Pues hermanos, no puedo decirles alguna pregunta, alguna duda, porque pues ni los voy. Ustedes sí me escuchan, pero yo pues no los voy a poder escuchar. Pero bueno, por esta vez hasta aquí llego, anunciándoles que la próxima semana pues vamos a ver los aspectos teológicos de la vida. Y vuelvo a repetir, ahí cada vez nos vamos a ir dando cuenta por qué la iglesia defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Cuando digo muerte natural no me refiero a que mueras en tu cama por la edad y no por la enfermedad, no. Sea por la enfermedad, un accidente trágico, lo que sea. La muerte natural.
Vamos a ver qué dice, de dónde la iglesia defiende la vida. Pues muchas gracias, hermanos. Les sigo recordando mañana, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para que participen ya sea viniendo o en la transmisión, el rezo de las laudes, que es la oración oficial de toda la iglesia en todo el mundo. Hoy son el taller por la vida. Jueves a las 5 la hora santa. Viernes a las 5 el Vía Lucis. En Cuaresma rezamos el Vía Crucis, el camino a la cruz. Pero como Cristo resucitó, ahora rezamos pero en viernes nada más, el Vía Lucis, el camino a la luz, es decir, a la vida, a la resurrección. El sábado a las 10:30 de la mañana, pues la charla para jóvenes. Yo le llamo ahora charla para jóvenes de Pascua, porque estamos haciendo una lección divina sobre los evangelios de cada domingo de Pascua. Y los domingos, pues ya saben, las misas 8 de la mañana y 1 de la tarde. Vamos a concluir entonces. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues muchas gracias, hermanos. Saludos a todos. Bendiciones, pues ya se las di. Saludos, por ejemplo, a mis hermanos, a todos mis hermanos, a todos desde aquí de la comunidad, a todos los que están siguiendo la transmisión también. Saludos y bendiciones para todos. Nos vemos en la siguiente. A los 3 días